de Rosario. La verdad que es un placer. Podríamos quedarnos muchísimo tiempo más escuchándote. Les pido que guarden los comentarios, reflexiones o preguntas que tengan para hacerlas al final de Rosario. La verdad que excelente y nos disparás un montón de planteos que creo que van a ser muy útiles. Bueno, para seguir con nuestra reunión, vamos a continuar con la presentación del doctor Raúl Mercer. Raúl es médico, es graduado en la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en pediatría y puericultura, máster en ciencias, específicamente epidemiología en la Universidad de Madison, y médico sanitarista, certificado por la Academia Nacional de Medicina. Raúl también es consultor de diferentes agencias internacionales y organismos de gobierno en temas de salud infantil, adolescencia y mujer. Es investigador en proyectos sobre salud, curso de vida y derechos, coordinador del programa de Ciencias Sociales y Salud de Flaxo, Argentina, desde donde se desarrollan actividades de docencia en promoción de la salud, y es cofundador y docente de la diplomatura de posgrado en VIH-IPS con enfoque en salud integral y derechos humanos que se desarrolla en nuestra facultad y que es un placer, un gusto y un honor contar con él. Él se va a referir a los límites del conocimiento en el campo de la salud, más allá de las especialidades médicas. Así que, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos atentamente. Gracias a ustedes, especialmente a Silvia, María José y algunas caras conocidas que estoy viendo acá en la pantalla, así que me siento como en casa. Lo comento esto porque antes de iniciar la actividad habíamos hablado de sentirse más o menos extranjeros en este ámbito y como puedo observar esto es bien íntimo y yo me siento como en casa, obviamente por trabajar junto a ustedes en varios proyectos. Así que, y en el tema particular que nos convoca, cuando hablamos de derechos no hay límites geográficos, porque por definición los derechos son universales. Entonces cualquier tema que es inherente a los derechos nos involucra como personas, como sujetos de derechos, como humanidad toda. Así que también le agradezco, Rosario, su introducción y la riqueza de conceptos, algunas cosas que fueron mencionadas en la apertura y que fui tomando nota, en cuanto a la relación salud-educación como un derecho. Y este es un tema que se debate, independientemente de la cuestión disciplinar en cuanto a cómo promover el maridaje entre lo sanitario o lo de salud con la educación, que es un debate interminable. Tal es así que últimamente, vinculado al tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se habla de educare como un concepto nuevo que fusiona la palabra de educación con cuidado, con salud, como si fuera una construcción epistemológica única, que esto de dividir la educación por un lado y la salud realmente es una cuestión más que todo que responde a un interés corporativo más que a una cuestión de la realidad, porque como todos sabemos, la educación y la salud no están divorciadas. Es más, la educación hace a la salud. Es salud y viceversa. A mí me interesa todo el trabajo que están realizando con CONEAU y ver en qué medida esto ha implicado o implica una ruptura de los paradigmas de evaluación de la CONEAU. Esto lo comento a título personal de las cosas que estoy escuchando y ver qué grado de avance se ha dado en la CONEAU en cuanto a materializar y utilizar la palabra que hizo referencia a Rosario en cuanto a la encarnadura. O sea, en qué medida las instituciones evaluadoras se han encarnado el tema de los derechos más allá de la cuestión burocrática evaluativa que todos conocemos en cuanto a reconocer su importancia, pero también entenderlo como un padecimiento, lo que significa a veces amoldarse a los criterios de evaluación. Les pido 1000 disculpas por decir cosas que a veces pueden no resultar políticamente correctas, pero en este escenario de confianza y de transparencia, los invito sanamente a desnudarnos, y a despojarnos de todos los prejuicios y preconceptos y decir las cosas que sentimos y que queremos decir. Y me gustaría ir ya mismo a las preguntas y respuestas y entender que quizá lo más rico de todo esto esté vinculado con el debate. Apoyo y sumo y apuesto a lo que dijo Rosario en cuanto a la importancia de los contextos en los que se realizan las prácticas de desarrollo, en donde el contexto pasa a ser el texto, es lo que marca la realidad. O sea, que esto no es un tema menor.
y debemos reconocer que desde el punto de vista pedagógico los procesos de aprendizaje están descontextualizados. Y nosotros los médicos, y asumo también mea culpa, tenemos una tendencia a dejar de alguna manera vencernos por todo lo que implique el conocimiento foráneo y si viene en otro idioma mejor, sin dejar de reconocer la importancia que tiene el espacio local, el espacio donde uno vive, como fuente generadora del conocimiento y de la mano de ello las respuestas frente a los problemas que se generan. Por otra parte, y esto ya más en el orden personal, sería interesante ver cómo cada uno de ustedes piensa o ha entrado o piensa entrar al mundo de los derechos, porque debemos reconocer que si uno hiciera acá una especie de compulsa o una pregunta, no todos tendríamos los mismos justificaciones o argumentaciones sobre por qué son los derechos importantes. Quizá alguien esté acá presente, pues una exigencia de la universidad en cuanto a participar de esta actividad, pero no lo sienta como un elemento realmente importante o inherente al futuro de su carrera. Y de ello, sin dejar de pensar en los que no están acá, tanto en el marco del mundo docente, del mundo de los estudiantes, del mundo del personal no docente. O sea, esta cuestión de darle sentido, de darle encarnadura, yo creo que esto hay que marcarlo a fuego. Y en esto voy a hablar de manera autorreferencial. A mí me pareció que el tema de los derechos era importante porque como sociedad nos merecíamos y nos merecemos otras formas de aprendizaje de los derechos que no sea a través de su violación sistemática, que es como lamentablemente América Latina aprendió traumáticamente los derechos y creo que la Argentina está en un punto en donde nuestra sociedad merece de alguna manera entrar al mundo de los derechos reconociendo que una sociedad basada o fundada en los derechos funciona mejor, hace mejor a sociedad en cuanto a reconocer los derechos desde el mismo momento en que una pareja o quien sea decida traer un chico al mundo. O sea, y esto es una cuestión que no es un tema menor porque los derechos sexuales y reproductivos de alguna manera marcan un punto de inflexión en cuanto a lo que va a ser el devenir futuro de las personas y lo planteo acá como pediatra porque un 50% de los chicos que nacen en nuestro país son producto de decisiones no buscadas, no planificadas ni deseadas por parte de las mujeres y si se trata de chicas de menos de 15 años son producto de violación de los derechos. O sea que esto hay que verlo también como un elemento práctico en cuanto al significado de respetar los derechos desde el momento mismo en que inicia el proceso reproductivo. También me sumo al concepto al cual se hizo referencia de ciudadanía crítica y aquí también pongo mi cuota de interés en cuanto a ver la ciudadanía crítica del momento del nacimiento, del momento que somos personas, porque somos sujetos de derecho del momento de nacer, pese a que hay ciertos sectores conservadores y en Mendoza mucho más, porque lo viví en San Rafael, lo viví en ciertos departamentos de Mendoza, está enquistado este concepto de que se es persona a partir del momento de la concepción y esto es un desconcepto total desde el punto de vista de los derechos y acá los médicos jugamos a veces un rol de doble estándar en cuanto a visualizar esta temática desde un mundo de la ignorancia, desde los prejuicios y desde los mitos. Eso creo que también implica un espacio de debate en cuanto a ver cómo reconceptualizar el significado de los derechos y entender que los niños, desde el mismo momento de nacimiento, pese a que no votan por ahora, son sujetos de derechos. Y o sea que el desafío es cómo generar esta ciudadanía crítica a lo largo del curso de vida desde la cuna. Y en este sentido, también me sumo a lo que decía Rosario, o sea que estoy terminando de ser un comentarista de la presentación de ella, que son los aspectos de exigibilidad que hacen a los derechos. O sea, nadie demanda o exige los derechos si no los conoce y por lo tanto no los exige. Y a nosotros los médicos nos molesta, nos irrita, nos preocupa cuando la gente demanda. Y esto es un elemento que a veces hace cuestionar al establishment, que hacen cuestionar nuestra autoridad,
sin dejar de reconocer que es parte de un tránsito en cuanto al ejercicio de la ciudadanía y un síntoma de que nuestra sociedad está creciendo. No es que estén contra nosotros los profesionales de la salud, sino que simplemente la sociedad, felizmente, cada vez es más consciente de sus derechos, y la pregunta que yo me hago y que les transmito a ustedes es cómo reconceptualizar estos aspectos para, de alguna manera, adaptarnos a estos cambios sociales que están aconteciendo. Por eso, quizá mi charla esté mucho más centrada en una cuestión desde la práctica y de argumentaciones orientadas al campo de la salud, porque veo que hay aquí colegas que vienen de este campo disciplinar en cuanto a la justificación, la importancia de trabajar la temática de los derechos. Así que, si les parece bien, si no les parece bien, voy a compartir una pequeña presentación y que voy a interrumpir cuando Silvia me haga señales y me diga, bueno, es momento de detenerse. No sé si le están viendo en pantalla. ¿Todavía no? Sí, estamos bien, pero todavía no vemos la presentación. ¿Ahora? No, aún. ¿Ahora? ¿Tampoco? No. Bueno, vamos a un nuevo intento. A ver si tenemos más suerte. Ahí vamos en camino, ahí está. Bueno, Perfecto. creo que se está por hacer el milagro. Y un poco lo que habíamos charlado con María José. Ahí está perfecto. Sí. Era esta cuestión de los límites del conocimiento en el campo de la salud más allá de las especialidades médicas. Voy a minimizar este cuadrito. Y la idea es, de alguna manera, reconocer la importancia de los contextos y la temporalidad, que no es un tema menor, los enfoques y paradigmas asociados a la salud y dentro de ellos los derechos, y compartir algunos campos de aplicación para luego sí pasar a la parte más rica, que es el debate. En cuanto a los contextos, y disculpen si voy muy rápido, creo que hay dos dimensiones centrales. Una que tiene que ver con los contextos a los cuales les hizo referencia hoy. Y acá entender que los contextos van de lo macro a lo micro. No hay nadie de los que estemos aquí presentes. No hay ninguna disciplina que esté excluida en cuanto al abordaje de una dimensión contextual. Y ustedes verán que acá se va desde lo micro hasta lo macro, desde lo molecular hasta la cuestión sociopolítica. O sea que la dimensión contextual la define uno o una por una cuestión de interés formativo, pero ello no excluye que la dimensión contextual es central. Del mismo modo que la cuestión temporal, en donde para quienes fuimos formados en el campo de la medicina, la cuestión temporal estaba restringida, era una cuestión minimalista, restringida a la cuestión emergentológica, coyuntural, instantánea, cuando, como se dijo hoy, en algún momento Rosario hizo referencia a la condición de clase, el hecho de estar en una distinta etapa de la vida, si sos chico o sos un viejo, en donde estas cuestiones que están de alguna manera plasmadas con distintos términos que evocan la cuestión de temporalidad, hacen referencia a entender a la salud, en nuestro caso, desde un marco temporal extendido y desde una visión evolutiva y constructiva, y acá estamos también retomando de alguna manera el pensamiento de Paulo Freire en cuanto a que vamos construyendo nuestra salud a lo largo del curso de vida, en la medida que obviamente estamos dotados de las condiciones de libertad, de autonomía, de tomar decisiones de manera informada, de alguna manera de respetar los derechos. Y en este sentido, el otro aspecto que quería destacar con ustedes es entender que los enfoques de salud, así como en cualquier campo disciplinar, responden a distintos paradigmas en evolución, y en este sentido la salud no es ajena a este tema. Y me parece que es importante destacar en esto porque no existe una sola lente o una sola aproximación para entender la salud. Simplemente, a modo de ejemplo, les voy a compartir algunas de esas lentes, que son las que tienen en pantalla. No vamos a recorrerla todas porque esto también daría pie para un curso, pero simplemente el mensaje es este. No existe una sola lente para entender la salud, no existe un solo paradigma para entender la salud. Los paradigmas van apareciendo y van evolucionando como evoluciona obviamente la sociedad y es parte del proceso histórico. Y dentro de ellos, el enfoque de derechos es uno de estos enfoques que, a diferencia de otros, es contemporáneo. O sea que de alguna manera somos testigos desde la construcción, pues es un fenómeno de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de los derechos como respuesta a la situación de violación sistemáticas de las grandes barbaries que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. O
sea que este es de alguna manera una respuesta social de los estados frente a hechos que supuestamente no deberían seguir cometiéndose, pero que en la práctica estamos todos viendo que sistemáticamente se siguen violando los derechos en distintos rincones del mundo. Y lo que ustedes ven en esta diapositiva es que entre algunos de los enfoques está el enfoque biomédico, al cual fuimos formados quienes estudiamos medicina, y que como resultado de este proceso, si ustedes ponen un estudiante de medicina en la facultad de medicina, sale un médico o una médica con toda la carga positiva o negativa que de alguna manera responde al patrón formativo o deformativo de las escuelas de medicina, en donde hoy ustedes lo están cuestionando desde una necesidad propia, sentida, generada de manera, yo diría, desde el interior mismo de la comunidad académica. Y esto no pasa en otras universidades, y me gustaría, Rosario, que lo discutamos también. Este es un fenómeno de Mendoza, así como pasan otras cosas en Mendoza. Esto fue una necesidad impuesta y aparte una necesidad sentida, además con un carácter de urgencia. Y creo que en este sentido, porque me tocó vivirlo en otras experiencias, como es la diplomatura en prevención de VIH-Sida, se dieron fenómenos académicos que no acontecen en otras partes del mundo. Y tiene que venir gente de afuera, como es en mi caso, para decir el valor que significa y el coraje que significa tomar estas decisiones en cuanto a romper paradigmas tradicionales y repensar, en este caso, la salud desde otra perspectiva. Con el agregado, que para el caso de Mendoza, decidieron efectuar pares pedagógicos con docentes provenientes de la Facultad de Medicina y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y esto, que suena muy lindo desde el punto de vista discursivo, implica también una negociación de espacios de poder en cuanto a la reconstrucción de un poder distinto, que en este caso está centrado en la promoción, la garantía y el respeto de los derechos de las personas. Entonces, el mensaje final es que es importante que los profesionales de la salud sepan de esta existencia, de estos distintos enfoques. No es necesario que todo el mundo sea especialista en todo, pero sí sepan de su existencia, porque el otro extremo, que es tratar de explicar la salud a través del paradigma biomédico, genera un fenómeno que se conoce como medicalización o patologización, que justamente excluye los contextos, excluye los derechos, excluye todos los aspectos que hacen a la importancia de los factores sociales como determinantes de la salud. Cuando hablo de determinantes, no estoy hablando de determinismo. Aclaro este punto porque esto genera mucha batalla, mucho conflicto con gente del mundo de la educación, o sea que este concepto no tiene un sentido estigmatizante ni etiquetante, sino que por el contrario responde justamente a un pensamiento teórico que para el caso de América Latina tuvo sus orígenes en el pensamiento marxista a través de la Conferencia de Cuenca en la década del 70, en donde surgió el movimiento de la medicina social. Luego, la Organización Mundial de la Salud lo toma como un eje, de alguna manera, para revalidar y caracterizar la importancia de los determinantes sociales, o sea, los contextos en los cuales las personas viven, se desarrollan, se relacionan, comen, trabajan, etcétera, etcétera. De ahí que una tendencia muy habitual en quienes venimos del campo de la salud es pensar que la salud está representada por estas viñetas que ustedes ven en pantalla, cuando en realidad lo que ustedes ven en pantalla no es salud. Lo que ustedes están viendo en pantalla es atención médica que tiene algo que ver y no tiene que ver con la salud. O sea que una cosa es la salud y otra cosa es la atención médica. Dicho en otras palabras, si uno quisiera averiguar cuál es la contribución de la atención médica a la salud, nos vamos a dar cuenta que es una cuota aparte, que se estima para algunos en un 10%. Dicho en otras palabras, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, las farmacias, el sistema odontológico, las clínicas, sanatorios, ambulancias y toda la parafernalia médica, incluidos los ministerios, contribuimos en una pequeña parte en la generación del bien salud. Y el otro lado, ¿el resto de dónde viene? Viene de nosotros como personas, viene del ambiente, tema que está muy caliente ahora por el calentamiento global y por el debate, y un 50% debido a factores, se estima, asociado a los comportamientos. Cuando hablo de comportamientos no hace cuestiones conductuales, sino a la posibilidad que tienen las personas para decidir de manera autónoma, libre e informada sobre la salud, sobre sus propios cuerpos. Cosa que
En el campo de la salud es un tema bastante irritante en donde a veces el Estado o sectores conservadores de la sociedad, denominados entre comillas antiderechos, quieren de alguna manera incidir sobre los cuerpos de las personas, fundamentalmente de las mujeres, como si se tratara de campos de batalla o campos de disputa. De ahí que el enfoque de determinantes hace justamente a reconocer la importancia de los contextos, y disculpen si voy muy rápido, y en este sentido los contextos tienen que ver con la situación socioeconómica, la cuestión de la gobernanza, las políticas sociales, elementos que hacen a la clase social, a la etnicidad, como mencionó Rosario, factores materiales como puede ser la vivienda, factores psicosociales, comportamentales, y ahí aparece chiquitito en un recuadro del sistema de salud como un elemento más, pero no como el centro, ni como el elemento que hace regir los destinos de salud de una población. De ahí que entender la salud con mayúsculas implica obviamente saltar estas barreras, estos límites, esta caja epistemológica para construir de una manera distinta en donde los derechos, por definición, hacen justamente a generar la base fundacional del concepto de salud. De ahí también que entender que en el campo del sistema de salud coexisten distintos sistemas, vinculados con la fe, con el sistema biomédico tradicional, con el cultural, con el popular, pero que estos sistemas, así como las placas tectónicas, ese modo de esquema, no van para el mismo lado. Y a veces hay colisiones dentro del propio sistema de salud producto del choque de estas distintas vertientes culturales o paradigmas y formas de entender la salud. De esto tenemos muchísimos ejemplos de cómo estas rupturas de alguna manera condicionan un freno o una falta de avance en materia de garantizar el derecho a la salud de la población. El enfoque ecológico que viene del campo de la psicología a través de los trabajos de Uri Bronfenbrenner, de alguna manera está planteado, una vez más, desde la relación, desde la perspectiva de la niñez, desde los micro y los macro contextos. Pero la novedad de todo esto es que la base fundacional de este enfoque tradicional está basado en los principios básicos de los derechos del niño, en este caso el derecho a la participación, a la protección, a la supervivencia y el desarrollo. O sea que Raúl, nos quedarían 2 minutitos, perdón. Perfecto. O sea que la necesidad de integrar conocimientos, paradigmas, es un mandato, un poco lo que están haciendo ustedes en este momento en cuanto a romper los moldes pedagógicos y repensar otras formas de recrear el conocimiento atendiendo a los cambios que acontecen en la sociedad. Cosa que a veces, tanto desde el punto de vista de las instituciones del Estado como las instituciones formativas, estamos muy rezagados. Y lo importante es que la realidad cambia y las personas, de alguna manera, están padeciendo las consecuencias de estos cambios. De ahí que la relación entre la cuestión biológica y la sociedad, que es uno de los temas que nos convoca, no corre por biologizar lo social, sino entender que nuestros cuerpos son expresión de la calidad de relacionamiento con nuestros entornos. Y este libro, de alguna manera, da sustento sobre la importancia de las dimensiones sociales como factor inherente a la construcción de salud. Y para terminar, hay muchas puertas de entrada al mundo de los derechos, y esto lo podríamos charlar. Acá un ejemplo de trabajo en cuanto al tema de la interseccionalidad en la generación de modelos culturalmente apropiados para la atención del parto del parto de mujeres indígenas. O sea, esto lo trabajamos con la OPS a modo de ejemplos. O el tema de trabajar la perspectiva de género en el campo de la medicina. Este es un libro que publicamos hace poco en España, se puede bajar en forma gratuita, en donde de alguna manera lo que tratamos de proveer son argumentaciones médicas, o sea que me van a preguntar, ¿pero estás medicalizando? En cierta medida sí, pero por lo menos damos argumentos de por qué no pensar que el género es una ideología como ciertos grupos antiderechos están proponiendo. O sea que esto lo que planteamos es la importancia de incorporar la perspectiva de género para evitar sesgos en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico en los servicios de salud y también erradicar todas estas cuestiones a las que hizo referencia Rosario en cuanto al racismo, a los prejuicios, a los tabúes, a la xenofobia, a las distintas formas de discriminación que en nuestra sociedad se dan, y yo diría que somos bastante creativos en cuanto a perpetuar estos modelos. Que aunque digamos que no lo somos, en las palabras, a veces sí lo somos en los hechos y en la forma de aproximar a la población.
Y esta forma de amplitud epistémica fue cambiando, por ejemplo, en el campo de la pediatría, a lo largo del tiempo, porque este es un proceso que es evolutivo. Y lo que ven acá era un enfoque de la salud infantil en la década del 90 y ahora cómo fue ampliándose a partir de la incorporación del articulado de la Convención de los Derechos del Niño justamente dentro de este campo expansivo. Voy a parar por acá simplemente pensando que esto fue una actividad más que todo introductoria o yo diría motivacional, pero para levantar un poco el ánimo, no sé cómo andarán ustedes, más que todo porque es la hora de la siesta, es que los cambios de paradigma son tiempo dependientes, no se dan de un día para otro. Y este esfuerzo en el que está incorporada la Universidad de Cuyo demanda décadas. O sea que esto es lo que estamos discutiendo en este momento, es de esperar que logre sus impactos 1, 2 o 3 décadas más adelante. Así que este esfuerzo que se está haciendo y esta inversión son inversiones de muy largo aliento, para lo cual obviamente implica un compromiso y, utilizando la palabra de Rosario, una encarnadura de entender que se nos va la vida, y si no reconocemos la importancia de garantizar los derechos y la implicancia que esto tiene, obviamente no vamos a entender o no vamos a llegar al objetivo, que es lograr una sociedad más justa, más equitativa, donde las personas sean respetadas independientemente de sus diferencias. Voy a terminar acá, Silvia, si te parece. Bueno, Raúl.